Lo que vas a ver hoy es un programa especial sobre un tema urgente. Y vos sabés que yo pensaba recién, ya como ciudadano, ¿no? Como periodista, que no hay nada peor que no tener información. Es terrible, porque cuando vos no tenés información podés o sobredimensionar las cosas o subestimarlas, porque en realidad no tenés información. Acá le acaban de decir al país que durante el próximo mes Cristina tendría que estar en cama. Pero no han dado ningún detalle sobre el tema. Yo recién entraba al estudio y uno de los técnicos me decía: che, ¿no nos estarán acostando con la mina esta? Y mi reacción natural era: no, ¿cómo lo van a estar acostando? Esto es una cosa en serio. ¿Cómo esto puede ser? Esto no puede ser mentira. Ahora vos fijate lo que genera la falta de información. Que cualquiera pueda pensar: che, ¿y si tal cosa? Hay elecciones, es probable que el gobierno las pierda, todo indica eso, por lo menos las encuestas así lo indican. Hubo otras elecciones en las cuales al gobierno le resultó una buena situación, una situación mala como la de una enfermedad. De todas maneras me imagino que esto se va a aclarar y vamos a hacer lo posible en el programa de hoy para que esto se aclare, porque va a haber acá médicos, políticos, funcionarios, opositores, no opositores, etcétera. Todavía no se sabe la gravedad del cuadro de Cristina. Es obvio que esperamos que se mejore pronto. Pero lo curioso es que algo que tendría que ser normal termina siendo una crisis. Porque no es loco que un presidente se enferme. Puede pasar. De hecho, muchos de nosotros nos enfermamos en el laburo o donde sea. Y somos igualmente imprescindibles, o no, que el presidente. Esto no tendría que ser una gran noticia si no fuera por todo lo que hay alrededor del asunto, que es una especie de deliberado silencio. También se discute ahora quién va a reemplazar a Cristina. ¿Y por qué se discute esto cuando tendría que ser algo normal? Constitucionalmente tiene que reemplazarla a Amado Vudú. Ahora, Amado Vudú. Viste que los nombres con el tiempo van significando cosas aunque ya no digas nada, ¿no? Decís vudú y estás diciendo algo. No hace falta poner un adjetivo. Vos te acordás que en su momento, cuando se la opera de amígdalas, Vudú la reemplazó durante 20 días. Y el gobierno en ese momento se tomó todas las prevenciones por el tema del reemplazo de Vudú. Y fue más que nada un reemplazo formal, porque el verdadero reemplazo de Vudú, en aquel momento, fue ejercido por Zanini, no por Vudú. Ya a esta altura se tendría que saber, por ejemplo, mañana hay un acto, uno de los tantos actos del día, donde creo que va a estar Isorralde, hay gente de la campaña también, va a estar Scioli, y tendría que estar Cristina. Cristina no va a estar. Me acaban de decir, este acto es a las 11 de la mañana, que va a estar Vudú. Ahora, si todo esto fuera normal, la Presidenta debería pedir licencia en base a ese mes, y tendría que haber habido un pronunciamiento del gobierno claro, concreto, de se tomará licencia hasta tal día. Bueno, nada de esto está pasando. Por eso pensamos que valía la pena preguntarnos qué es lo que está pasando. Porque evidentemente algo está pasando. Discutimos todo tarde y mal. Vos pensás que todavía hoy no fue aclarado el ilícito del que participó Vudú con Chicone Calcográfica. ¿Te acordás? Lo dimos en el programa de radio y después en este programa. Renunció un juez, un fiscal, el procurador. Después el vicepresidente Vudú hizo denuncias que se comprobaron como falsas. Él, para defenderse, acusó a otra gente de cosas que se vieron que eran mentiras. La justicia lo vio. Y nunca pasó nada. Entonces, claro, ahora vuelve a salir el nombre Vudú y todos se preguntan, ¿qué? ¿La va a reemplazar Vudú? Ahora que es en serio, nos preguntamos si Vudú tiene que reemplazar a Cristina. Es loco, somos un país raro realmente. Este cuadro médico empezó hace más de un mes, el cuadro médico de la Presidenta. Nadie lo informó, ni cuando sucedió, ni después. Aparentemente la Presidenta se dio un golpe en la cabeza el día posterior a las PASO, o las horas posteriores a las PASO. La imprecisión tiene que ver con que ellos no están diciendo cuándo fue. Recién anoche trascendió el hecho cuando Cristina va a la Fundación Favaloro. Hay un montón de cosas para preguntarse sobre esto. Por ejemplo, ¿es un delito que no lo hayan dicho?
El cuerpo médico que atiende a la presidenta, ¿tendría que decirlo? ¿Tendría que haberlo hecho? ¿Hay un protocolo, hay un periodo, hay algo para que el médico le informe a la gente? Porque, a ver, partamos de una base, la salud del presidente es un asunto de Estado, no es un asunto del presidente. Ya dejó de ser un asunto del presidente. O sea, ¿se comete algún delito no diciéndolo? Esta noche vos vas a ver médicos, abogados, constitucionalistas, políticos, especialistas en opinión pública, y el tema va a ser la salud de Cristina. Vamos a tratar de contarte o de preguntarnos todo lo que no te están contando y todo lo que no te están, todo lo que no se está preguntando. Y no es un tema menor, es una edición urgente de PPT, así la llamamos. ¿Qué tiene Cristina? Tiene un hematoma en el cráneo producido por una caída que sufrió, como yo te decía, el 12 de agosto. En términos médicos se lo denomina colección subdural crónica. Nos vamos a preguntar cómo afecta esto a su vida diaria, por qué tiene que hacer reposo, cómo se trata, si los médicos podrían no haberse dado cuenta antes de esto, por qué operarla, por qué no operarla, cuáles son los riesgos y cuáles los pronósticos. Y consultamos a Jorge Salvat, entre otra gente. Salvat es máximo especialista del servicio de neurología del FLENI. Ahí tenés la primera de las respuestas. Estos son los antecedentes clínicos más relevantes de Cristina Fernández desde que asumió la presidencia de la Nación. En enero de 2009 retrasó una semana un viaje a Cuba y Venezuela por un episodio de lipotimia. El 25 de octubre de 2010 tuvo que suspender actividades oficiales por un fuerte estado gripal. En enero de 2011 sufrió un cuadro de lipotimia y se descompensó en la Casa Rosada. En octubre de 2011 padeció otro episodio de hipotensión en medio de la campaña electoral. Se detectó la existencia de un carcinoma papilar. Cristina Fernández llegó al Hospital Austral de Pilar a las 7 de la mañana. En enero de 2012 fue operada de la glándula tiroidea luego de ser diagnosticada con cáncer. Finalmente los nódulos eran benignos y se habló de un falso positivo. En mayo de 2012 volvió de su misión a Angola con un cuadro de gripe y anginas. Suspensión de actividades laborales. En agosto de 2012 suspendió un viaje a Jujuy por un nuevo cuadro de lipotimia. Ayer, 5 de octubre de 2013, fue diagnosticada con una colección subdural crónica y deberá estar en reposo durante un mes. La señora presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, sufrió el 12 de agosto de este año un traumatismo de cráneo por el cual se le realizó una tomografía computada de cerebro en el sanatorio Otamendi, resultando la misma normal. Posteriormente, la señora presidenta no presentó síntomas. En el día de la fecha, la doctora Fernández de Kirchner concurrió a la Fundación Favaloro para realizarse un estudio cardiovascular por una arritmia en estudio y debido a que presentó un cuadro de cefalea, se solicitó su evaluación neurológica al Instituto de Neurociencias de la mencionada fundación a cargo del doctor Facundo Manes. Una vez realizados los estudios de control correspondientes en dicho instituto, se arribó al diagnóstico de colección subdural crónica. La colección subdural crónica es cuando un paciente sufre una hemorragia venosa que está por fuera del cerebro, dentro del cráneo, pero fuera del cerebro. O sea, no ocupa una porción dentro de las circunvoluciones cerebrales, sino que está dentro de la caja craneana, desplaza el cerebro sin introducirse dentro de él. Esto puede ser de tres maneras: o agudo, o subagudo, o crónico. En este caso es crónico. El hematoma subdural crónico tiene que tener más de 2 o 3 semanas o un mes de producido
el comienzo, porque se va coleccionando de a poco. Se rompe una pequeña vena en la corteza del cerebro, por debajo de la dura madre. La dura madre es una cubierta del cerebro, y entonces se va coleccionando lentamente. Y esta colección va adoptando, o puede quedar estacionado, puede reabsorberse espontáneamente o puede crecer. ¿Cuáles son las causas de esta colección subdural? Las causas más habituales de una colección subdural son los traumatismos de cráneo. En el caso de un traumatismo, digamos, Sí. un golpe Sí. o una caída, golpeándose la cabeza, en general, ¿qué se hace? ¿Se tiene al paciente en observación? Yo quiero explicarle una cosa. Normalmente los hematomas subdurales se producen. Es difícil que un hematoma subdural crónico se produzca en una persona joven. En general se produce en una persona por encima de los 60 años. Los hematomas subdurales en general no son producto de grandes traumatismos. Los grandes traumatismos producen hematomas subdurales agudos. Los hematomas subdurales crónicos son en general producto de pequeños traumatismos. Le voy a decir cómo, por ejemplo. Lo más frecuente, que usted entra al auto y se golpea la cabeza contra el borde de la puerta. Y dice, caramba, eso es suficiente a veces para tener un hematoma subdural crónico a la semana, a los 15 días o al mes. O sea, uno puede no darse cuenta Puede de no la darse causa. cuenta ni siquiera que ha tenido, no recuerda qué tipo de traumatismo ha tenido. ¿Cuál es la gravedad? Digamos, esto va evolucionando, se va coleccionando ahí sangre. Sí, los hematomas subdurales agudos son peligrosísimos y tienen un porcentaje de mortalidad muy alto, los agudos. Mientras que los hematomas subdurales crónicos, el porcentaje de mortalidad o morbilidad es muy bajo. Lo único que hay que hacer con el paciente es ponerlo en condiciones de que no siga sangrando. O sea, cuando los hematomas son pequeños, que es lo habitual, muchas veces pasan totalmente desapercibidos. Y ni siquiera a veces se hace el diagnóstico de casualidad, porque se le hace un estudio de rutina y entonces se los encuentra cuando son pequeños. Estos hematomas que son pequeños, la mayoría se reabsorben espontáneamente y se curan solos, porque no hay tratamiento para esto. Ahora, ¿qué síntomas podría manifestar la persona o el paciente que tiene este...? Un hematoma subdural normalmente empieza con dolor de cabeza. ¿Puede haber vinculación entre una arritmia, que digamos la persona consulta por una arritmia y luego ahí surge lo de la colección subdural crónica? ¿Hay vinculación entre estas dos patologías? No, normalmente no. No se puede descartar por completo, pero normalmente no. Usted me decía que no tiene tratamiento. Puede ser, digamos, pero puede ser indicado el reposo, esperar que se reabsorba. Sí, está perfectamente indicado el reposo, o sea que el paciente no puede hacer ejercicios físicos y tiene que esperar de que la naturaleza actúe y complete la reabsorción, que es muy frecuente. Hay que esperar, hacer controles a la semana, a los 15 días, al mes, ir y ver cómo va evolucionando ese hematoma. Normalmente se ve que ese hematoma, si es pequeño, poco a poco va desapareciendo y en un mes, 2 meses, 3 meses desaparece. ¿La indicación de reposo implica reposo absoluto o implica no hacer actividad física? No, reposo relativo. Reposo relativo. De bajar su nivel de estrés, estar tranquilo y no efectuar ningún ejercicio físico. O sea, hay una cosa que se llama la prueba de Valsalva, que se hace muchas veces, es producir esfuerzos determinados que aumenten la presión venosa y que aumenten la presión intracraneana. Por eso se le da reposo, para que los pacientes no tengan la posibilidad de hacer una maniobra de Valsalva y esto haga de que aumente el tamaño del hematoma. Usted decía que no tiene como un tratamiento más que esperar a ver esta reabsorción. ¿Sí? ¿Puede ser el caso que debido al tamaño haya que operar? Sí, por supuesto. Si el hematoma subdural produciera síntomas, o aumentara de tamaño, entonces estaría indicada la cirugía. ¿Y cuáles son los riesgos de una cirugía? Los riesgos de la cirugía son muy bajos. Y la indicación de la operación es si el cuadro no mejora en los tiempos previstos, en ese caso. Si el cuadro no mejora o la evolución de la radiología, en este caso la tomografía computada, que se hace seriadamente,
uno ve de que el paciente va aumentando el tamaño del hematoma o que comienza cualquier síntoma que no tenía, entonces ese es el momento de la cirugía. Para un paciente que además una cosa muy importante, la mayoría de las veces, en más del 95% de los casos, todos los pacientes se curan sin secuelas, porque le vuelvo a repetir, la colección no está dentro del cerebro, sino está fuera del cerebro, por lo cual no tiene por qué dar ninguna secuela el tratamiento indicado. O sea, la recuperación es al 100%. Al 100%, totalmente. A ver, hay 3 cosas que no dijo el comunicado oficial y que son esenciales para poder evaluar la gravedad o no de CFK. Mariel Fitzpatrick. Sí, por un lado el comunicado no dijo el tamaño del hematoma subdural. Y esto es muy importante, lo explicaba recién el doctor Salvat, porque además ni siquiera se dijo si el traumatismo fue importante o fue menor. Si fue un golpe contra una puerta subiéndose el auto o si se cayó. Entonces, esto varía sustancialmente la gravedad. Por otro lado, la localización de este hematoma, porque según dónde está, en qué parte de la corteza esta, puede tener distintos efectos en la vida cotidiana. Pueden ser mareos, pueden ser alteraciones de la memoria, puede haber distinta sintomatología. Y en tercer lugar, el comunicado habla de una arritmia en estudio, o sea que aún no se pudo determinar. Hay muchos tipos de arritmia. Que un presidente de la nación tenga una arritmia cardíaca es un dato relevante que la población debería conocer, así como sus características y su gravedad. Y hay algo más. Para tratar las arritmias, en general se le suelen dar a la persona anticoagulantes. ¿Y qué pasa? Para que no se forme un trombo en la sangre que puede irse al cerebro. Con el anticoagulante, si hay una pequeña hemorragia, la hemorragia se agrava. Esta información hasta ahora no fue brindada por el gobierno. Vamos a ver, antes de hablar con Nelson Castro, ¿qué hizo Cristina entre el 12 de agosto, o sea, el momento del golpe, y hoy? Para que veas la situación por lo siguiente. Acá tenés una persona que había tenido un golpe. Todavía no sabemos de qué indicación, de qué magnitud, ni nada. Que no se evaluó qué había pasado y que estaba haciendo todo esto que sigue. Mirá. Después del shock de la derrota electoral en las PASO, el hecho de que la Presidente cancelara su agenda el primer lunes posterior a la votación se leyó como un gesto de análisis político. Pero ahora se sabe que Cristina sufrió el traumatismo de cráneo que derivó en su cuadro de salud actual. La señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, sufrió el 12 de agosto de este año un traumatismo de cráneo por el cual se le realizó una tomografía computada de cerebro en el sanatorio Otamendi, resultando la misma normal. Las crónicas de aquellos días son reveladoras. Ayer la mandataria canceló toda su agenda y permaneció en la residencia de Olivos, en soledad. Se lee en esta nota del diario La Nación. Cristina Fernández de Kirchner. Hasta el 14 de agosto, cuando Cristina reapareció en un acto, no hubo mayores novedades en la agenda presidencial. No se sabía lo que le había sucedido a Cristina. Bueno, ayer a las 7 de la tarde me enteré por primera vez que habíamos ganado en la Antártida. No lo habían pasado en ninguna parte. Fue en Tecnópolis cuando Cristina volvió a mostrarse en público, envalentonada. Para discutir. Su arrebato continuó por Twitter con un raíz de 24 publicaciones en 18 minutos en los que acusó a los medios. Hasta el 21 de agosto no volvería a escribir en su red social favorita, un dato sugestivo visto en perspectiva. El 15 de agosto Cristina viajó a Paraguay para formar parte de la ceremonia de asunción del presidente Horacio Cartes. Llegó tarde al acto y luego decidió cancelar una reunión programada con su par chileno, Sebastián Piñera, según fuentes oficiales, por inconvenientes de agenda doméstica. Lo que se leyó entonces como un desplante en una relación bilateral tormentosa, hoy da lugar a otra interpretación. Hacía 3 días que Cristina se había golpeado y ya había tomado un vuelo internacional. Y nunca paró. Hasta ayer, Cristina tuvo una agenda cargada por la urgencia del revés electoral. Junto con las autoridades. En 55 días, Cristina encabezó 40 actos oficiales. 15 en La Rosada, 6 en el interior del país, 8 en el conurbano y 11 reuniones en el exterior.
Nosotros tenemos hoy importantes contratos con la República Popular de China. Además, realizó 22 videoconferencias, la última de ellas para inaugurar un hospital en San Justo el viernes pasado. Quiero mencionar... No me dictes. Ah, bueno. Martín quiere más en la... Bueno, ya va a venir Martín. Todo llega en la vida. Hay que saber esperar. Su ritmo se fue tornando vertiginoso. Cristina viajó de Montevideo a Berazategui. De San Petersburgo a la Villa 21, en Barracas. Esto mañana me matan todo, no importa. Yo lo digo igual. Bueno, voté a Perón desde la izquierda. De Chivilcoy a Córdoba. Y de General Rodríguez a Bariloche. En total, la Presidenta se trasladó a 18 destinos en el país y en el exterior. Voló por 127 horas en aviones y helicópteros y recorrió 64.280 kilómetros. ¿Cómo se imagina el 11 de diciembre del 2015? A usted. Y más tranquila, más descansada tal vez. Y hasta fue la figura de su propio programa de televisión, en el que eludió hablar sobre su salud. Que también la diagnostiquen a la distancia. Pero a Néstor lo diagnosticaron, mira, cuando Néstor era candidato a gobernador. La última actividad oficial de CFK fue entrada a la tarde del viernes. La Presidenta regresó de inauguraciones en La Matanza para reunirse con ministros de Seguridad y Justicia de gobiernos que integran UNASUR. El sábado fue a hacerse el chequeo en la clínica Favaloro y se anunció su licencia. Se indicó reposo de 1 mes junto al seguimiento evolutivo estricto clínico e imagenológico. ¿Está bien? Nelson Castro es periodista, ustedes lo conocen, claro, es autor de Enfermos de Poder, la salud de los presidentes y sus consecuencias. Es muchísimo más lo que no se sabe que lo que se sabe. Bueno, efectivamente, hasta aquí hay un montón de preguntas que no tienen respuesta, que son importantes en relación para conocer primero la dimensión del hematoma subdural. De la información que yo tengo, es un hematoma que tendría más o menos unos 5 milímetros, no llegaría a una extensión mayor, más o menos uniforme, sin producir un desplazamiento de la línea media, que este es un dato importante desde el punto de vista de la complejidad o de la complicación cerebral. Y nada más, no sabemos después qué tipo de arritmia tuvo, que este es un elemento muy importante. Quiero aclarar, porque el parte que se dio comunicado es tan malo, que mucha gente creía que el hematoma subdural era una complicación del corazón, el hematoma del corazón, ¿no? Claro. Efectivamente, así que no es así y no es una complicación de la arritmia, es decir, la arritmia no ha sido la causa del hematoma, esto lo quiero marcar claramente. Y la arritmia hay que estudiarla en forma importante para ver qué tuvo, si tuvo una taquicardia, ella está bajo tratamiento de levotiroxina y a veces cuando hay un exceso de dosaje puede producir fenómenos compatibles con el hipertiroidismo, que es la taquicardia, si tuvo extrasístoles auriculares aisladas o frecuente, o si tuvo una fibrilación auricular. Ella entró quejándose de palpitaciones. Los dos síntomas por los cuales la Presidenta concurrió a la Favaloro fue el elemento que determinó que fuera la Favaloro y no al Otamendi fue las palpitaciones. Entonces se llegó allí y ella se quejaba de dolor de cabeza. Como se quejaba de dolor de cabeza, se hizo el estudio cardiológico y se lo llamó al doctor Manes, excelente neurólogo, que obviamente ante el antecedente del golpe y la sintomatología... Ahora estaba presente el antecedente del golpe. El antecedente estaba presente. Ella se cayó, como vos bien dijiste aquí, el 12 de agosto. 12 de agosto. Nosotros lo supimos hace varios días y te confieso que yo no lo quise comentar porque parecía que uno quería solazarse. Vos aparte tuviste mala suerte, con todas las veces que comentaste algo sobre el presidente, han salido a pegarte, pero de la manera bueno, más... es así, a mí no me preocupa. ¿Sabes cuál es el compromiso nuestro? Es como que al gobierno le molesta que vos hables de la salud de la presidenta. Lo que nos interesa es que nosotros digamos la verdad y todas estas cosas se han corroborado, ¿no? Y yo espero que la Presidenta en este caso siga estrictamente las indicaciones médicas. Ella tuvo, ya te digo, el tema del golpe en la cabeza fue una cosa fuerte, por eso estuvo esos 2 días recluida, y entonces hay toda una especulación por cuál fue la causa de la caída. Ya viene sufriendo lipotimias importantes. Ese día, la noche del 11,
que cuando la comentamos inclusive contigo, ¿te acordás que generó tanta crítica? Y además la presidenta obviamente la pasó mal, la presidenta tuvo toda una reacción emocional muy fuerte frente a eso, lloró durante mucho tiempo, y la información que emanaba, por eso yo te acordás que hice ese comentario que decía, los médicos están preocupados con la salud, porque había todo esto, hubo que medicarla y demás. Entonces está la posibilidad que como consecuencia de la medicación, a lo mejor una persona lipotímica, además haya tenido una baja de presión que le hizo perder el conocimiento y le dio ese golpe tan tremendo que motivó esa consulta en el sanatorio Otamendi y esa indicación de reposo. Quiero marcar algo. Los hematomas subdurales pueden ser agudos o crónicos. Agudo aparece en el momento. El crónico aparece después de 15, 16, 17 días. Ella se hace el estudio en el Otamendi, sobre el cual también se informa mal. ¿Te acordás que en ese día se dijo que se había hecho un estudio ginecológico? Se hizo un estudio ginecológico como corresponde. Y aparte tiroideo. Y de eso no dijeron nada. Esto no se chequeó. Lo que se hizo fue una videocolonoscopía y una videoendoscopía alta, junto con una mamografía. No hay registro de que se haya chequeado esto. ¿Por qué? Porque estaba en el límite, entre esos 15 días, y ella no tuvo otra sintomatología. Este fue el elemento de realidad, por lo cual yo no tengo registro que se le haya hecho una tomografía. Y es evidente, Jorge, que algo pasó del viernes al sábado junto con la taquicardia en cuanto a esta cefalea que a ella le perturbó y le motivó la consulta neurológica. ¿Hay algún tipo de protocolo que indique que los médicos del equipo presidencial están obligados a informar en determinado periodo de tiempo sobre determinada situación? No, lamentablemente no lo hay. Entonces esto yo creo que es malo, porque además todo este ocultismo y secretismo perjudica finalmente a la presidenta. Yo creo que en estas circunstancias, cuando informamos, lo hacemos con la idea, primero, de decir la verdad, y después de desear que la presidenta se recupere. Nosotros necesitamos que la presidenta esté bien y complete su mandato. Por eso, efectivamente, mirá lo que pasó ayer. Y uno lo dice con pena, porque la realidad te demuestra que esto, si no, vos no podés ocultar esto. ¿Te acordás que ayer era un chequeo? Me consultaba y digo, qué raro un chequeo, después de haberse hecho un chequeo hace un mes muy poquito, en Otamendi. No, era muy llamativo. La información que se daba al principio era que la presidenta iba a quedarse durante toda la noche. Efectivamente, lo que estaba pasando era algo más severo que un chequeo y motivó mucha consulta. ¿Por qué? Porque el diagnóstico de la arritmia cardíaca se hizo rápidamente. El diagnóstico del hematoma subdural, cuando lo llamaron al doctor Manes, fue inmediato, es decir, nos llevó 5 horas. El doctor Manes, con excelente criterio, pidió una tomografía, se encontró con eso, dijo, tiene esto. Así que hubo después un largo cabildeo para ver cómo seguir. Con esto hubo un pedido de llamado a la familia, porque obviamente se la quería informar. Estoy dando información de lo que pasaba allí, de lo delicado del tema y de la situación, compleja, y de la exigencia de un tratamiento que obliga a un reposo muy estricto, que es importante que la presidenta lo haga a pie juntillas. Pero fíjate, todavía eso no se decidió, porque al día de hoy, hasta ahora, no hubo ningún pedido ni de licencia, ni ninguna asunción oficial por parte de... Efectivamente, lo cual a mí me preocupa, es decir, ¿cuál es el elemento más importante, inclusive desde el punto de vista político, si no lo quieren considerar desde el punto de vista de la vida de la presidenta? ¿Qué es lo fundamental? Que esté bien de salud. Porque obviamente entonces voy a decir, mira, lo importante es que se recupere lo antes posible. ¿Con esto que tiene? ¿La presidenta puede estar laburando? Mira, podría estarlo, pero es un riesgo porque está sometida a tensiones que pueden reagravar. El tema de los hematomas subdurales, lo que se está intentando, el hematoma subdural crónico puede tener un tratamiento quirúrgico, en algunos casos, o conservador. Como se ve que afortunadamente no es muy grande, se va por el conservador. Pero obviamente es importante que la presidenta no haga esfuerzos, esté controlada para que no sufra ningún otro golpe. Realmente, y cuando es el reposo significa no movilidad, no es el reposo de decir, bueno, no significa estar todo el tiempo en la cama, pero la menor movilidad posible, porque vos producís un estornudo, por ejemplo, te produce un aumento de la presión intracraneana que te puede perjudicar. Te puede perjudicar. Entonces es importante que la presidenta esté bien, esté tranquila. Fíjate vos que el tema de la arritmia, la presidenta habrá que estudiarla, hay que hacerle un holter para determinar cuál es la arritmia que tiene y el tratamiento. Las situaciones de estrés
pueden ser desencadenantes de, en los pacientes arrítmicos, de cuadros arrítmicos. ¿Cuántas veces alguien sufre un shock emocional y padece una consecuencia cardíaca como consecuencia de esto? Por eso es importante que la presidenta delegue el mando. Alguno me decía, bueno, se va a Calafate. No, la presidenta tiene que permanecer acá con un monitoreo médico estricto, pero alejada de cualquier elemento de tensión para apurar la recuperación. El gobierno tendría que definir esto en las próximas horas, Pero porque por ya empieza a haber actos, presentaciones, Pero por supuesto. agenda y demás, y todavía está todo sin definir. Pero por supuesto. Gracias, Jorge. Nelson, A vos, por haber estado acá. Un abrazo. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Buenas noches. ¿Cómo va? Muy bien. Bueno, Mauricio Macri, no hace falta que lo presente, ¿no? Justo ahora que te estás llevando bien con Cristina, le pasa esto. Digamos que tuve 2 conversaciones cordiales, de ahí a decir llevarse bien o tener una relación. Bueno, te elogió mucho. públicamente hace unos días, dijo que no coincidía con vos, pero que le parecías una persona que hablaba con la verdad, que decía la verdad. Bueno, dijo algo que es cierto. Nosotros siempre decir lo que pienso, más allá de las consecuencias. Pero bueno, estamos sin micrófono. Ahí estamos. A ver, yo hablaba hace un rato con Nelson y vamos a seguir haciéndolo con otros aspectos técnicos de toda esta historia, pero quiero hablar con vos sobre política. Bueno. ¿Qué le pasa a un país que todavía no define quién va a reemplazar a la presidente en una situación de enfermedad? Porque hace por lo menos 24 horas que estamos en esa situación. Sí, yo tengo que coincidir con muchas de las cosas que escuché hasta ahora, ¿no? Más allá de la preocupación que comparto y todos queremos que se recupere y que vuelva a ejercer la presidencia lo antes posible, me preocupa como ciudadano que no haya habido toda la información, que nos hayan puesto los médicos delante de los periodistas, que le hayan podido preguntar para que todos sepamos dónde estamos. Sobre todo teniendo en cuenta que este no es un gobierno muy normal, que se caracteriza por tener un gabinete, un jefe de gabinete importante, que trabajan en equipo. No, está todo centrado en la presidenta, con lo cual tenemos que saber qué está pasando y yo espero, claramente en términos de la política, que el entorno de la presidenta, bueno, prepare y nos diga cómo se va a conducir estos 30 días. 30 días es mucho tiempo y aparte son 30 días como mínimo, no como máximo, ¿no? Sí, claro, bueno, ese es el otro tema, que no sabemos si son nada más que 30 días. Así que eso se desprende quiero... de lo que decía Nelson recién, que en realidad en 30 días estaría en condiciones de, no podría volver a laburar, digamos, claro. Todos esperamos que sean nada más que 30 días, pero con la poca información que tenemos y las primeras opiniones que hemos escuchado, no te dicen con certidumbre. Con lo cual acá espero que haya una gran responsabilidad institucional por parte del gobierno, lo mismo que el Partido Justicialista. Todos ellos tienen que realmente marcar un camino y ver qué es lo que va a pasar. O sea, tienen que realmente acudir al Congreso y pedir una licencia y marcar un estado de situación. O sea, es que cuando los políticos argentinos, todos, hablan de vudú, en general lo hacen con una cosa medio vergonzante, como que tratan de evitar hablar mucho de vudú. Yo me puedo imaginar por qué los periodistas podemos tomar esa conducta, pero en el caso de los políticos a veces es más complejo imaginárselo. Ahora, hubo una discusión cuando operaron de amígdalas a la presidente y vudú la reemplazó. ¿Te acordás que en aquel momento hubo un montón de artículos? Es más, hasta que China le hizo una broma diciendo guarda con lo que firmás o una cosa así. Y de hecho quien ejerció el poder en ese momento fue Zanini, no fue vudú. Y ahora este rum vuelve a aparecer. ¿Vudú es quien tiene que reemplazar a Cristina? Bueno, eso es lo que dice la Constitución. El tema es que obviamente a raíz de todo lo que sucedió no tiene gran autoridad moral frente a la ciudadanía vudú, con lo cual eso genera un problema adicional, ¿no? Pero insisto, o sea, esto es un mes, esto es más, o sea, no sabemos. O sea, la primera incertidumbre es no saber, no tener toda la información. La segunda es, bueno, cómo se van a conducir. Porque, bueno, finalmente, insisto, acá el problema de fondo, que esperemos que sea la última vez que le pase a la Argentina, y en el 2015 realmente tengamos equipo de gobierno, tengamos, digamos, autoridades equilibradas y no todo concentrado en una persona. O sea, nosotros en la Argentina tiene que salir, un aprendizaje tiene que ser que no necesitamos
magos ni líderes mesiánicos, necesitamos un conductor que arme un equipo y que todo ese equipo tenga credibilidad y que se conduzca en el día a día interactuando con la comunidad, explicando cada cosa que hace, ¿no? Que haga un reportaje el presidente cada X años, sí. Sea una hazaña. A ver, más allá de lo personal, que obviamente es un problema personal, esto no tendría que ser un problema para la Argentina. Uno tendría que poder tener un reemplazante y seguir. Bueno, tampoco exageremos. O sea, claramente, si en Estados Unidos Obama tiene un problema, es un problema para Estados Unidos. Me parece que no todas las personas son iguales y los vicepresidentes no son exactamente iguales y muchas veces tienen que ver con alianzas o acuerdos dentro de los partidos para ganar una elección. Que pueden ser precarios y que pueden... Y después por ahí no conviven de la misma manera. Pero bueno, en este caso, la elección del vicepresidente fue una elección exclusiva de la presidenta. Sí, claro. Con lo cual debería haber una coherencia mayor. Ella no es que decidió poner a alguien que le sugirió el Partido Justicialista, puso a alguien que le cabía a ella. Entonces debería haber una coherencia y él debería poder continuar estos 30 días o lo que duren, manteniendo alguna coherencia, espero atacando a los problemas centrales que estamos esperando los argentinos que se resuelvan, que son la inflación y la inseguridad, ¿no? Que son las dos. ¿Pensás que algo de esto puede afectar o favorecer electoralmente al gobierno? No sé, hay expertos que van a opinar mejor, ¿no? De esa parte no. Yo creo que lo que puede dar el gobierno kirchnerista ya está claro. Para mí, 10 años es mucho tiempo. Con lo cual creo que quedó claro para todo el mundo cuáles son los límites, virtudes y defectos, y cada uno juzgará, y creo que eso se está juzgando en las elecciones, y no creo que vaya a ser muy distinto el resultado de las PASO lo que vamos a ver el 27 de octubre. Gracias, Mauricio, por haber estado acá. Muchas gracias a vos. Está en un móvil en Mendoza Julio Cobos, con quien vamos a hablar en un rato, porque una de las cosas que nos preguntábamos con respecto a toda la discusión vudú y demás, era ¿qué pasa cuando elegimos un vicepresidente? ¿En realidad se elige vicepresidentes pensando que en algún momento van a ejercer el poder? ¿O son solo figuras decorativas y en estos momentos, cuando la cosa se pone en serio, todo estalla y bueno, y se va cambiando el punto de vista? Creo que estamos en comunicación con Cobos. ¿Qué tal, Julio? Jorge Granata le habla. ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Jorge? Muy bien, buenas noches. ¿Cómo está viendo todo este tema de la enfermedad de la Presidente y, bueno, estas noticias de las últimas horas? Bueno, primero nos sorprendió, obviamente, porque nadie esperaba esta situación. Ahora lo que tiene que hacer el gobierno es dar más certeza, no solo del estado de salud de la Presidenta, sino también cómo se va a ejercer esta transición. Por un mes o quizás tal vez por más. No sabemos si la señora Presidenta, además del reposo, tiene prohibido la toma de decisiones, con lo cual implicaría una delegación, lisa y llanamente, en la función del vicepresidente de la Nación. A lo mejor no es tan extremo el reposo y esto va a permitir de alguna manera dirigir o instruir al vicepresidente en forma diaria o periódica, quizás en forma similar como cuando ocurrió con la operación de tiroides. Desde el punto de vista de procedimiento, de formal, ¿qué es lo que tendría que pasar ahora? ¿El gobierno tendría que decidir si la Presidenta se toma o no licencia y en ese caso designar al sucesor? Claro, en realidad el sucesor está escrito en el artículo 88 de la Constitución y que prevé que en caso de enfermedad asume el señor vicepresidente de la Nación. Lo que no sabemos si lo define como un caso de enfermedad o reposo. De esta manera tendría que precisarse más a ver si la asunción es plena del vicepresidente por el tiempo en que dure la licencia por enfermedad. Usted viene de protagonizar una elección realmente increíble a su favor, muy buena, y en la provincia de Mendoza el kirchnerismo no anduvo muy bien. ¿Cómo evalúa usted que esto va a impactar en las filas K, pensando en la elección de octubre? Bueno, acá sí, yo creo que acá no va a tener ningún impacto. No fue la figura de la presidenta central en la elección del 11 de agosto en las primarias. Creo que en el único distrito donde puede impactar es en la provincia de Buenos Aires, donde sí
pusieron toda la carne en el asador, donde la presidenta, el gobernador de la provincia participaron, y creo que esta era los ejes de campaña, su presencia en territorio bonaerense, habida cuenta del caudal electoral, y porque por ahí también se define la sucesión del Frente para la Victoria o del Partido Justicialista. Así que yo creo que lo que habrá que replantear seguramente es la estrategia de campaña en la provincia de Buenos Aires, pero no veo ningún cambio, por lo menos acá en Mendoza, y no lo veo, también no lo avisoro en ningún punto del país. Yo veía alrededor de toda esta discusión con respecto al tema de si tenía o no que ser vudú quien lo reemplazara, que en efecto es lo que la Constitución dice, que nunca hay demasiado acuerdo respecto al rol de los vicepresidentes. Bueno, usted fue testigo de uno de esos casos. Elegimos a veces con demasiada liviandad las fórmulas, y esto nos está haciendo dar cuenta de eso. Sí, la verdad que el rol del vicepresidente es secundario, se lo valora cuando por ahí se lo necesita, como es en este caso, ¿no? Y la figura del vicepresidente tiene que ser importante en el sentido de que tiene que estar preparado para asumir la conducción y por lo tanto preparado en sus antecedentes, en sus funciones anteriores, en su capacidad para conducir el país. Pasa que la forma en que se ha conducido el gobierno, tanto de la señora presidenta como también del expresidente Néstor Kirchner, son gobiernos muy personalistas, no hay reunión de gabinete, no participa el vicepresidente de la toma de decisiones importantes, sino esto no sería tan dramático en momentos de evaluar este reemplazo, porque estaría al tanto de todas las decisiones que junto con el jefe de gabinete podríamos sortear estos 30 días las institucionalidades del vicepresidente en forma tranquila, normal, sin sobresalto. Pero bueno, esta es la característica de un gobierno que así se ha dirigido, así ha gobernado, así que habrá que estar muy atento cuál es el grado, digamos, de reposo o de licencia que definitivamente se tome para ver cuánto poder delega el vicepresidente y obviamente trabajando en conjunto tanto con el jefe de gabinete como sus ministros. Gracias, Julio, por la comunicación. Julio Cobos, ex vicepresidente de Argentina, estaba en un móvil en directo en Mendoza. Te contábamos que el gobierno tendría que haber contado todo esto ese día, el 12 de agosto, ponerle el 13. Pero hay un compromiso claro con la opinión pública de contar qué pasa cuando un presidente se enferma, porque ya dejó de ser un problema de la enfermedad de una persona para ser un problema que afecta a todo el mundo, ¿no? ¿Cuál es el estándar en el mundo para comunicar sobre la salud de un presidente? ¿Hay un protocolo que se aplica en la mayoría de los países? ¿Es normal que un comunicado sea tan impreciso como el que dio a conocer el gobierno? Está acá Jorge Giacobbe, que es especialista en comunicación política. ¿Qué tal, Giacobbe? ¿Cómo va? ¿Cómo le va, Jorge? ¿Sabemos manejarnos con estas cosas? Los argentinos, ya no los K. ¿En general los argentinos o los K dentro de los argentinos? No, yo creo que en la Argentina se ha mentido mucho y se sigue mintiendo mucho. Este es uno de los gobiernos que más ha mentido respecto de sus momentos de debilidades. Aunque la mentira es una regla en la Argentina, suelo decir que los gobiernos de todo el mundo tienen solo dos herramientas, que son gobernar y mentir. Cuando se gobierna mucho se miente poco, cuando se gobierna poco se miente mucho. Este es un gobierno que ha mentido muchísimo, pero digamos, si quisiéramos ver cuáles son nuestros antecedentes más inmediatos, podríamos hablar de Malvinas. Sí, claro. O podríamos hablar de los desaparecidos. O podríamos hablar de Tato en la censura cinematográfica. Es decir, alguien se arroga el derecho de determinar qué es lo que el otro está en condiciones de saber o no, en función de querer protegerlo y de poder controlar también el poder. Bueno, perdón, le doy un ejemplo que nunca se caracteriza como censura, pero que lo fue. La actitud de Moreno con las consultoras sobre la inflación. Bueno. No se le puede contar a la gente cuánto es la inflación, si eso no es censura. Eso es absolutamente censura. De modo que lo grave es esta conformación de alguien, de un iluminado, que cree que el otro no está en condiciones de asimilar la noticia de la cual se trate. Y me parece que este es el problema de este momento también, Jorge, obviamente. Si bien hay una gran discusión aquí sobre la suerte de la presidenta, hay una segunda discusión, quizá mucho más importante, que es la suerte de 40 millones. Claro. De cómo se resuelva esta cuestión, de cómo sea la sucesión, de que la presidenta pueda salir de trance o no, depende la suerte de 40 millones de personas
Y todos nos imaginamos cuál va a ser la suerte de los 40 millones si la presidenta no logra reponerse de esto, ¿no? Ahora, fíjese cómo son las cosas, ¿no? Porque a veces se mezclan los tiempos. Hoy yo pensaba, viendo la polémica con Vudú, recién hoy, estamos pagando el error que fue Vudú. Y que no se pagó en su momento. Porque yo creo que Vudú es culpable. Ahora, supongamos que no, que fuera inocente. En cualquier caso, aún a favor de Vudú, ese error tendría que haberse pagado. O era inocente o era culpable y se terminaba la discusión. Pero quedó en la gente esta cosa de, bueno, hubo una pequeña movida, se fue tal otro, no sé qué, se acomodó todo de vuelta. Y ahora estamos discutiendo, ¿tendría que ser Vudú el que la reemplace? Somos un lugar increíble realmente. Yo no creo que la sociedad lo permita. Me parece que va a haber... ¿Usted no cree que la sociedad permita que Vudú la reemplace? Sí, estoy diciendo eso. ¿Y de qué manera podría evitarlo? Plaza de Mayo, López Rega, otras situaciones parecidas donde la sociedad no quiso que alguien la representara o estuviera en el poder. Me parece que tenemos por delante un problema muy serio, que es ¿qué pasa si la presidenta no se repone? Por eso es tan importante la verdad y que conozcamos, porque si no todo el mundo va a tomar medida preventiva, digamos. El desconocimiento lo que va a generar inmediatamente es medida preventiva. Por eso creo que esta novedad además va a intervenir severamente sobre las elecciones. Es imposible. ¿Usted cree que hay un correlato a favor o en contra, pero que lo hay? No le podría decir cuál es, pero estoy absolutamente... No, obvio, es muy rápido para decirlo. Claro, estoy absolutamente seguro que una cosa como esta no puede no intervenir en un proceso de selección de la dirigencia del mañana. Es imposible que no intervenga. Imposible. ¿Cómo sigue esta historia? ¿Hay manera de saberlo? A mí me gusta mucho esto de una sociedad de pie tratando de saber, preguntando, interrogando, obligando al poder a responder. Ahora, tengo toda la sensación también de que el poder no tiene ninguna intención de responder. De que el poder va a tratar, como lo ha hecho con el INDEC y con tantas otras cosas, de omitir, de disimular, de mentir. Hasta ¿Pero cuánto tiempo se puede estirar? Muy poquito, 48, 72 horas. Muy poco. En esta semana... En algún momento se tiene que definir, o sea, hay un acto ahora a las 11, bueno, a las 11 irá Vudú. Pero más tarde o mañana o pasado mañana, en algún momento tiene que decir, ok, el que está a cargo es tal. Ni más ni menos. Y ahí me parece que estamos... Y ahí se vea cómo se reacomodan las piezas. Ahí está en problemas la presidenta y estamos en problema 40 millones. Esperemos que se va a salir bien del problema. Gracias, Gerardo. Gracias, no hay contrario. Hablábamos del tema de la sucesión. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están viendo los problemas que se plantean para una sucesión? Si es que los hay, porque a lo mejor no los hay, y son solo formalidades. Desde el punto de vista constitucional... Ninguno. No hay ninguno, porque lo prevé el artículo 88. En caso de que exista alguna acefalía transitoria o permanente, asume el vicepresidente. Por otro lado, no estamos ahora en una situación tal, porque no existe ningún acto formal por el que la presidente haya delegado el poder, sigue ejerciéndolo. De manera que son todas conjeturas por el momento. Sí, está claramente establecido en la Constitución y en las leyes que reglamentan el artículo 88 la línea sucesoria en términos de lo que sería una vacancia o acefalía temporaria en la medida en que la enfermedad de la presidenta no le permita a ella desarrollar plenamente funciones, porque que esté enferma... Claro, depende no también, decir, habrá que ver qué tipo de funciones puede desarrollar y cuáles no. No quiere decir que la enfermedad per se la inhabilite a ella a seguir ejerciendo el cargo. Tiene que ser una enfermedad que le impida desarrollar plenamente las facultades del cargo, como para que esto se transforme en una vacancia temporaria y ahí sí sea sucedida en el ejercicio de sus funciones por el vicepresidente. A mí me llama mucho la atención, había el programa hablando de eso, el silencio alrededor de esto, que solo creo que empeora la situación. Pero es algo habitual, digamos, este gobierno se caracteriza por la mentira permanente, pero digamos que en general las enfermedades de los presidentes han sido más bien ocultadas o silenciadas. Esto es lo normal, no es lo deseable. Sí, a mí me parece que es un tema sensible, que la opinión pública necesita la mayor información posible, porque la salud física de la presidenta impacta en la salud institucional y en el funcionamiento de los poderes en el país. Por eso es muy importante que se tenga un acceso pleno a la información pública, pero por otro lado,
La comunidad tiene que saber que la Constitución y las leyes que nos rigen establecen todos los mecanismos institucionales como para, tanto en esta situación temporaria como si esta situación se convierte en algo permanente, hay respuestas, hay soluciones. En verdad, para ser estrictos, no hay acá un problema constitucional, ni mucho menos. La Constitución, artículo 88, ¿no? Lo dice claramente. Lo que hay es un problema político que pasa a ser otro problema. El problema constitucional podría convertirse en la medida en que esta enfermedad deje de ser algo transitorio y se transforme en algo permanente, con lo cual ya ahí... Bueno, por ejemplo, pero situación también, sería distinta. No, pero digo, no podemos obviar que si en cambio de discutirse vudú acá se estuviera discutiendo otra figura, quizá el problema tampoco existiría. Sí, que en términos... Habría que ver, digamos, vudú no es una persona que haya quedado con gran imagen frente a la opinión pública. El caso de vudú políticamente es claramente insostenible para la opinión pública. Sí, claro. Ahora, el problema de la enfermedad existe más allá de las personas, porque la Constitución ni la ley prevén exactamente cómo debe ser esta cuestión definida, porque ¿quién debe determinar que es una enfermedad que inhabilita a la presidenta? Esto debería ser ella misma. En los Estados Unidos hay un precedente famoso. En 1919, Woodrow Wilson, que era el presidente norteamericano, sufrió un ACV. Los siguientes 2 años de su mandato estuvo absolutamente imposibilitado de gobernar, y de hecho no gobernaba su mujer y algunos secretarios de Estado. Se lo llamaba, los opositores hablaban del gobierno de las enaguas. Y el vicepresidente no quiso impulsar ningún tipo de acción para reemplazarlo por una cuestión de lealtad. Bueno, así... el poder también tiene que ver con el consenso, y por eso en este caso por la falta de... Exactamente. Al hablar en caso de vudú, pero también es eso lo que lo va a mantener en el poder o no. ¿Hay algún tiempo constitucional en el cual esto tenga que llevarse a cabo como decisión? ¿Mañana, pasado? No hay. No hay, porque es la presidenta la que evalúa si la enfermedad que ella padece le incapacita como para seguir desarrollando plenamente sus funciones. Que podría estar así 2 años o podría estar así un día. Sí, no creo que políticamente pueda estar así 2 años, pero en un tiempo prudencial es ella quien decide si sigue ejerciendo o no. El extremo personalismo, el hiperpresidencialismo argentino, sumado al extremo personalismo de este gobierno, hace difícil pensar que ella vaya a delegar el mando, formalmente. Lo que pasa es que acá se complica por el tema de la cercanía de las elecciones también, ¿no? Porque creo que agrega un elemento que no estaba previsto, por lo menos para una cosa así, que en cualquier caso o adelantará o atrasará esta decisión, pero que está. Exactamente. El vudú podría, como decía Andrés, ejercer funciones protocolares sin que necesariamente sea un presidente a cargo, un vicepresidente a cargo de la presidencia. Podría tener delegaciones parciales de ciertas funciones protocolares, pero el Poder Ejecutivo se ha retenido formalmente por la señora presidenta. Ustedes saben que yo nunca había pensado que un programa se parece a un colectivo en algún lugar, porque uno está como en el fondo del colectivo y va caminando hacia el comienzo del colectivo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mariel Fornoni, hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo andas? ¿Cómo estás, Jorge? A ver, ¿cómo puede influir esto en los resultados de octubre? Una pavada, lo que Qué buena preguntar. Pregunta, ¿no? Además no se ha dicho Seguro nada. tenés una respuesta. No se ha dicho nada en todo el programa, así que no. Si lo supiéramos. A ver, la verdad que hay muy poca información todavía como para nosotros que estamos, digamos, siguiendo esto. Yo siempre digo, todos nosotros somos 15-20% de la opinión pública como mucho que seguimos, vemos programas, seguimos los diarios, seguimos la información. El 80% de la gente tiene un proceso más lento de acercarse a los temas de actualidad y de la coyuntura. Esto tiene obviamente mucha trascendencia, así que supongo que en los días que vienen vamos a empezar a tener un poco más de información y poder evaluar. A mí, a priori, no me parece que impacte de manera sustancial en el resultado, sí en el escenario político. Claramente, cuando hay una concentración del proceso de toma de decisiones, como tiene la presidenta, de más del 95% de todas las decisiones que se toman en el país en cabeza de ella, y estamos tratando de entender que va a estar un mes fuera del ejercicio del poder, eso marca un cuadro de situación política distinta. Perdón, al menos un mes. Bueno, en principio... No, claro, es que eso también es importante, porque no es que esto se termina después de las elecciones, no se sabe. Y el gobierno no hace nada más que empeorarlo sin contarlo también, porque... Claro, creo que hay algo que esto le da a la opinión pública y que es mucha incertidumbre, ¿no? Entonces, por un lado, uno tiene el desasosiego que tiene cualquiera frente a una cefalía producto de un presidente que está mal de salud. Esto además
se agrava en función de las reiteradas veces que esto ha pasado, se agrava además por el hermetismo oficial, que no deja de generar suspicacias, dudas sobre cuál es la verdadera situación, y todo eso agrega más incertidumbre y, bueno, como vos planteabas, en un proceso electoral, no en cualquier circunstancia. Si uno tuviera que plantearlo, si querés, de una manera cínica, ¿las tragedias han ayudado al kirchnerismo en términos electorales? A ver, en realidad lo que podemos tomar como el gran dato es el trágico fallecimiento de Kirchner, que evidentemente a la presidenta le dio un impulso en un contexto que venía cambiando de país, ¿no? De 2009 a 2010 fue cambiando el contexto socioeconómico y el mapa político. El fallecimiento repentino de Kirchner, la presidenta la dotó de una especie de shock carismático. La gente la vio como en un lugar muy particular, tratando de hacerse cargo del país, afrontar el proceso electoral, y en un contexto que iba mejorando, logró evidentemente construir el resultado que construyó. Entonces, suena un poco cínico plantear que las tragedias lo ayudan. Esto es una cosa totalmente distinta. A mí me gustaría, si vos me permitís, llevarte de lo que estuvimos escuchando hoy en el programa a un tema que tiene que ver con el vicepresidente de la Nación, y dar 2 o 3 números. Hoy el vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, es una de las figuras con más alta imagen negativa. Tiene más de 60 puntos de imagen negativa. O sea, más de 6 personas de cada 10 no se lo bancan. Eso es un dato, ¿no? Es un dato. Y me parece que en un contexto como el que nos toca, lo que en definitiva puede llegar a estar en discusión es la legitimidad pública y política, no la constitucional. No hay ninguna duda de esa. Pero la legitimidad política para el ejercicio del poder pero ¿cómo es un evaluás tema. la legitimidad política? No tenés un legitimómetro. No tenemos, pero tenemos la opinión de la gente. Digo, que nos sirve como un dato para entender el contexto en el cual el vicepresidente de la Nación debería hacerse cargo de las funciones del presidente. Un tipo como Boudou, con este grado de imagen negativa, no sería representativo de la presidencia. Es esto lo que estamos diciendo. 60% de la gente no lo ve bien. Claro, esto de alguna manera también deja el error de Cristina. A ver, por un lado uno tiene la empatía que siente la gente normalmente frente a una situación de convalecencia o de dificultad de salud, ¿no? Pero por otro lado esto se licúa con la decisión que ha tomado la Presidenta de dejar de vicepresidente o de elegir de vicepresidente a una persona como Amado Boudou, que hoy no tiene el consenso de la opinión pública, tampoco tiene consenso dentro del propio oficialismo. No, lo odian en el gobierno. Y entonces, bueno, esto de alguna manera... Siempre que asumió lo odian en el gobierno. Esto de alguna manera licúa esa empatía que la gente podría sentir. Entonces también me parece que desde lo electoral que vos planteabas, incluso, yo creo que no va a haber grandes modificaciones en términos de lo electoral, pero incluso la gente podría replantear su voto en términos de equilibrar poder, porque hoy por hoy uno no sabe cuánto va a ser el periodo que Cristina no esté ausente, no se sabe quién va a ocupar su lugar, y entonces, bueno, por lo menos el Parlamento puede equilibrar poder, ¿no? Y tener un rol institucional más fuerte. Entonces también puede pasar que, así como en su momento... Vos decís, esto no necesariamente lo tiene que ayudar, esto podría ser que perdiera por más. Exactamente, porque la gente puede tratar de equilibrar, ¿no? Está bien, es un buen punto, pero de cualquier manera tenemos 65% de la gente que nos viene diciendo que no quería votar candidato del oficialismo. Entonces digo, esta situación, que todavía hay que esperar a ver cómo evoluciona la opinión pública cuando haya un poco más de información, pero de cualquier manera, a priori, no parecería ser que fuera un elemento que ayudara. Sí, te llaman Cristina ahora, a los dos, y les dice, ¿de qué me disfrazo? ¿Qué hago? ¿Ustedes qué le dirían que hiciera en este momento? Miren, a ver, en primer lugar, dar información, porque el primer dato es tener información permanente. Cuenten lo que está pasando, porque no puede pasar que haya 5 millones de personas mirando esto y que en Argentina vos hoy mires, a ver, presidente, no sabemos quién está. Ayer hubo 10, 12 horas sin información de lo que le había pasado a la presidenta de la Nación, y es muy relevante eso. Sí, claro. No puede haber silencio. Por lo menos un comunicado diciendo la presidenta entró para hacerse estudios y vamos a informar qué pasó, pero digo, no pasó nada. Y después nos enteramos en el comunicado que un mes atrás tuvo un episodio que tampoco termina de estar claro cómo fue, que sería la causa. No voy a entrar al análisis médico porque hubo especialistas, pero digo, en términos políticos me parece que el primer dato es tener información, porque eso baja la incertidumbre y de alguna manera le lleva tranquilidad a la gente. Y en definitiva lo que el gobierno tiene que hacer es eso.
Sí, esto que planteábamos, ¿no? El hermetismo oficial no hace más que generar suspicacias, dudas y replantea una situación de más incertidumbre para la gente, que es lo que justamente el gobierno no debería hacer, ¿no? Gracias a los dos. No, por favor. Si Vudú asume, en efecto, como en principio todo parecería indicar, se va a encontrar con un par de problemitas, no demasiados. Mira, primero va a tener que enfrentar como presidente las elecciones del 27 de octubre. Después va a tener que escuchar del otro lado del teléfono la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre el reclamo de los fondos buitres, aquella corte a la que le había pedido luz Cristina en su mensaje. Y por otro lado va a escuchar, en el caso de la Corte Argentina, su decisión sobre la ley de medios. Tiene una agenda cargadita, suponiendo que ejerza la presidencia temporal. Geuna, ¿puede o no ser presidente Vudú? Vudú puede ser presidente, pero claramente va a ser un presidente exótico, por decirlo de alguna manera, porque tiene una decena de causas judiciales que ahora vamos a contar algunas, pero tiene una causa que es emblema y que lo llevó al ostracismo político de alguna manera. Esto que va a pasar ahora, si él asume, es casi un milagro, porque más allá de que siguió en el gobierno, quedó completamente raleado. Vamos a recordar, porque me parece importante para que no quede como un título, el caso Chicone. El caso Chicone, recordemos, de la imprenta que imprime nada menos que puede imprimir los billetes del país, algunos de los billetes del país, además de la Casa de la Moneda. Y en este caso lo que se determinó, que esto que quedó finalmente estatizada después del escándalo, es que había una sociedad que se llamaba The Old Fund, que en un momento en donde la empresa estaba prácticamente quebrada, se queda con la empresa. ¿Qué tiene que ver Vudú en todo esto? Te voy a dar algunos datos que son muy importantes. El primero, Vudú firmó un documento único en la historia. No pasó jamás que la AFIP le pidiera al ministro de Economía que autorizara una moratoria especial para una empresa, una moratoria de 240 millones de pesos, que era en condiciones increíbles. ¿Vos te das cuenta cómo en ese momento pensó Echegaray? Dijo, yo este negocio lo hago, pero poné vos el gancho también. Por eso Echegaray le pide a Vudú que firme. Exacto, y de hecho Echegaray está imputado. Burdo que esto fue así. Porque evidentemente eso era irregular, y entonces el titular de la AFIP quería a alguien más que pusiera la firma aparte de la de él, ¿no? Bueno, de hecho Echegaray está imputado, y su defensa básicamente es que esto estuvo autorizado por el ministro de Economía, entre otros tantos temas, pero digamos, se ampara en determinadas cuestiones que tienen que ver con la ley y las cosas que él puede hacer por su cargo, pero sobre todo con que lo autorizó. Y es importante destacar, no hubo en la historia otro ministro de Economía que firmara un documento como este para una empresa en particular que no tenía nada que ver con su rol de ministro de Economía. El otro dato, bueno, Chicone, a pesar de la moratoria, dejó de pagar las cuotas y aún así tuvo el beneficio de que cuando estaba controlada por The Old Fund tuvo 2 contratos con el Estado Nacional. O sea, el Estado Nacional contrató a esa empresa que tenía esa moratoria tan especial y que tenía como director al famoso Alejandro Van den Broeke. Una de la Formosa, ¿no? Formosa tuvo también en el que intervino Vudú también, que es otro caso escandaloso que también tiene causa judicial. Pero Alejandro Van den Broeke, ¿te acuerdas la historia que todo el mundo está discutiendo? Si se conocían, si no se conocían, si habían estado en el departamento. El propio Van den Broeke, digamos, en la causa judicial, no es que no lo dijimos, nosotros lo dijimos, pero no lo estamos diciendo nosotros, es lo que él dijo que en el único departamento que Vudú tiene declarado en Puerto Madero, que es en las Torres Riverview, él durmió alguna vez y de hecho pagó el teléfono, el cable y alguna vez pidió delivery. Esa es, o sea, para que si alguien está esperando que una foto pruebe el vínculo entre Van den Broeke y Vudú, no hace falta porque él mismo fue a la justicia y lo reconoció. Dijo que él no vivía ahí, pero que en realidad cada tanto cuando se le hacía tarde dormía. Esta sociedad, la que era dueña de Chicone, la que recibió esta moratoria especial, pagó viajes por el mundo al hermano de Vudú, que se llama Juan Bautista, y al mejor amigo de Vudú, José María Núñez Carmona. Repito, The Old Fund pagó los viajes particulares, se fueron a esquiar, cosas así. Decíamos recién lo de que los contratos que tuvo, digamos, lo que funcionó, cuando empezó a funcionar Chicone con The Old Fund, empezó a recibir contratos del Estado. Uno era para imprimir boletas ¿de quién? De Cristina y Vudú. Las boletas para votar. Las boletas electorales, claro. Exacto. Y la otra era para imprimir 410 millones de billetes de 100 pesos. O sea, si alguno tiene alguna duda de los vínculos y de los elementos que hay en la causa judicial
que comprometen a Vudú en toda la operatoria de Chicone y Delfán, puede ir al expediente y consultarlo, que ahí están las pruebas y son muchísimas. Y hay un dato más que es de actualidad y que realmente es posible que produzca un timonazo en la causa judicial, que es que en su momento, con tiempo, el juez Ariel Lijo había pedido los llamados cruzados, digamos. Si estamos en esta discusión, si se conocen, no se conocen, si vivía, si no vivía, veamos, señores, si se llamaron entre sí. Esa información está empezando a llegar al expediente y esperemos que ahí se vea cómo fue en realidad la situación. Un dato que a mí me parece importante para que veamos qué es Vudú y cómo Vudú fue protegido a lo largo de todo este proceso es que recordemos cómo se inició la causa. La causa, cuando se inició, tuvo un movimiento muy importante. El juez era Daniel Rafecas y el fiscal era Rívolo. Y recordemos la conferencia de prensa de Vudú cuando él apuntó contra el procurador general de la Nación, Esteban Rigui, que terminó despedido después de este episodio. El juez Rafecas fue separado de la causa, y acá hay un dato que también me parece importante para destacar la protección política. A Rafecas lo denuncian ante el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura, siempre decimos, es el órgano que designa y destituye a los jueces, que está completamente paralizado, lo venimos contando hace un montón. Este año casi no se reunió, pero ¿qué es una de las pocas cosas que el oficialismo impulsa? La destitución de Rafecas. Claro. Como para que todo el mundo entienda qué es lo que le pasa cuando avanza en un caso importante de corrupción como es el caso Chicone. Y el otro tema que a Vudú obviamente le genera una complicación, que es en serio hay muchísima prueba, es el tema del enriquecimiento ilícito. Cuando se investiga el enriquecimiento ilícito no hablan solo de la persona, o sea, Vudú, sino de todo su entorno. Y en este caso todo su entorno, que era gente que no tenía dinero como, digamos, como en el principio de su aparición en la política nacional, ahora es toda gente que tiene muchísimo dinero. Ahí están que está su mujer, su papá, sus hermanos y su mejor amigo José María Núñez Carmona, que se volvió un multimillonario desde que Vudú se convirtió en una persona famosa. Bien. Bueno, están así las cosas. Estás viendo este programa de televisión en un país donde no se sabe si el mes que viene la presidenta va a seguir siéndolo, si el vicepresidente va a ser presidente. Es un momento raro. Que Ricardo Kirchhoff, editor general de Clarín, Alfredo Leuco y Jorge Fernández Díaz, también conocido como el Doctor Amor en la radio, pero en este caso en su rol serio. ¿Cómo andan? ¿Alguien me ayuda a entender esto? Primero lo que podría decir es que aquí entró en crisis una forma de conducir la Argentina, porque los Kirchner provienen de una provincia muy pequeña. En una provincia muy pequeña el gobernador es el ministro de Economía, el gobernador es el jefe de gobierno que maneja a la policía. Tiene una hiperconcentración absoluta. Kirchner, con esa obsesión de concentración, lo quiso llevar a nivel nacional, lo cual es un verdadero delirio, lo sabemos, porque no se puede manejar una sociedad compleja sin reuniones de gabinete, sin delegar, sin confiar en las personas, siendo absolutamente la suma del poder en una persona. Kirchner lo pagó caro esa obsesión por la concentración. Cristina también lo está pagando caro, porque Cristina es, por ejemplo, entre otras cosas, la ministra de Economía actualmente en la Argentina. Tiene que laudar sobre 4 o 5 personas que están en el área económica, cuando la economía está en una situación delicada, que piensan distinto hasta públicamente. Ella es la que lauda sobre absolutamente todo. Tiene la concentración total del poder público. No se puede, una persona no puede, es decir, una persona que quiere ser fuerte y tener todo, finalmente es frágil, porque el límite que te pone el poder, el límite que te pone el gobierno, es la fragilidad humana que todos tenemos. Entonces, a mí me parece que, digamos, de los informes médicos no me produce una gran preocupación lo que pasa. Es una cosa abierta, habrá que ver qué pasa en este mes. Lo más probable es que ella se recupere. Sí, lo que me parece que pone en crisis es este modo de conducir la Argentina, que ya no puede existir. No puede venir otro presidente después de Cristina y no tener reuniones de gabinete, no delegar, no tener un jefe de gabinete presentable, en serio, que pueda gobernar, porque no lo tiene. Bueno, pero es que nosotros tropezamos varias veces con la misma piedra. Claro. Hace un rato yo hablaba con Julio Cobos. Cuando sucedió aquello de Cobos, también se dijo, no puede ser que no estén de acuerdo el vicepresidente y el presidente. Y después pasó Vudú. Y volvemos a tropezar con la misma, desde otro lugar, no es ideológico, no importa, pero volvemos a tener el mismo error. Ahora se corre Cristina, y fíjate quiénes están. Están Vudú y está la esposa de Alperovich. Son las dos personas que nos van a representar, ¿no? ¿Ricardo?
Bueno, yo creo que, a ver, esto es consecuencia de... Los Kirchner no serían los Kirchner si esto no ocurriera. Digo, forma parte de un esquema de poder que hace crisis cuando ocurren las cosas que ocurren como las de hoy. Creo que el gobierno no puede sostener más el secretismo como política que de no Estado. No le sirve tampoco esto es porque la pregunta es ¿por qué tanto secreto? Claro. ¿Qué esconde ese secreto? Es probable que no esconda nada más, pero esconde demasiado una política de secreto. En segundo lugar, me parece que el problema de estos esquemas tan personalistas es haber elegido personas que no tengan ni poder y que tengan una imagen pésima. No solo Vudú, sino toda la línea de sucesión está afectada no por corrupción, pero sí por mala praxis o por haber dicho disparates en su función de poder. Y en tercer lugar, hay otro elemento que me parece que la gente no termina de entender lo que pasa, porque ya en episodios anteriores no se dijo la verdad. Y como no se dijo la verdad, o se distorsionó y se manipuló, la gente tiene derecho a especular sobre lo que está ocurriendo y cuáles serán las consecuencias políticas de este... ¿Vos hablas del tema de la amígdala, por ejemplo, puntualmente? Del tema de la del tiroides, falso positivo famoso. Del tema de la tiroides, y de que no exista, por ejemplo, una conferencia de prensa del equipo médico que responda a preguntas mínimas que se le puede hacer cualquiera sobre la salud de la presidenta. Sí. ¿Alfredo? Yo creo que la información médica no es dramática, de hecho no ha tenido que ser intervenida la presidenta, por lo tanto no es dramática la situación, por suerte es una cosa controlable y confío que en el corto plazo pueda restablecerse. Lo que sí es dramática es la información política. Estamos por asistir a un hecho inédito en democracia. Va a gobernar el país el hombre más desprestigiado de la Argentina. Bueno, vos viste eso no ocurrió las cifras jamás. Que daban los encuestadores, ¿no? Exacto, no ocurrió jamás. Todos los presidentes han ido perdiendo capacidad, han ido perdiendo imagen en la población, pero que el más desprestigiado de la Argentina sea el presidente de la nación, y esto no es un hecho azaroso, producto de una tormenta o del destino como puede ser una enfermedad, es una decisión política tomada en soledad por Cristina Fernández de Kirchner, y esto es lo grave de la situación. Vos recién hablabas con algunos de los consultores respecto de esas especulaciones políticas que uno se hace. Hoy hablé con un par de secretarios de Estado, con algunos dirigentes del peronismo, y cuál es la preocupación que tiene el peronismo, además, por supuesto, la humanitaria por la salud de la presidenta. ¿Cómo va a impactar esto dentro del poder político argentino, teniendo las elecciones del 27 de octubre tan cerca? Y todo el mundo coincide en que no es el mismo caso del fallecimiento de Néstor Kirchner, en el sentido que la gente se solidariza con el dolor y una actitud comprensible, y tal vez eso le ayude a mejorar desde el punto de vista electoral. Es al revés, es más de lo mismo, porque como decían ellos, es producto de decisiones de un poder concentrado, hegemónico, que prácticamente no tiene diálogo ni con su propia fuerza política. La mesa política de las decisiones es muy chica en la Argentina. Bueno, nos encontramos frente a eso. Yo creo que la peor de todas las noticias es la noticia política. Va a gobernar la Argentina el hombre más desprestigiado. Hay otra cuestión, Jorge, te quiero... yo no es seguro que pida licencia la presidenta. Para vos todavía hoy no es seguro. No es seguro que pida licencia. No se ha dicho, por lo menos, claro. Y no es seguro que Vudú asuma como presidente. Puede ejercer funciones protocolares. A ver, para decirlo de otro modo, esto lo pueden estirar. ¿Cuánto tiempo lo pueden estirar? Y yo supongo que habría que hablar con Salini y con Pero Máximo. ¿me entendés que es muy difícil? O sea, ¿cuánto tiempo puedes estirar esto cuando hay elecciones en 20 días o en 25 días? ¿Cuánto tiempo? ¿Una semana más? ¿Para qué les serviría? Digo, lo estoy hablando en borrador, ¿eh? No es que tenga... Sí, yo entiendo lo que vos decís, no hubo ningún anuncio del gobierno. Esto hasta ahora es especulación periodística. Ellos no dijeron nada. Bueno, no, hubo un anuncio diciendo necesita un mes de reposo. Pero no evaluaron qué tipo de reposo hace falta como para que tenga o no que dejar el cargo, digamos. ¿No? Ahora, si coincidimos que el peronismo es el partido del poder para bien y para mal en la Argentina en los últimos 30 años, en estos 30 años de democracia ha gobernado 20 años el peronismo. Dentro del peronismo... algunos pocos se van a atrever a pasar públicamente estas facturas, pero vos fíjate, como decían recién ellos, tanto el vice como la que le sigue, Beatriz Rosquet de Alperovi, los dos carecen de los mínimos
requisitos necesarios para ser un dirigente provincial, un dirigente más o menos, tienen no solo desprestigio social, no solo temas causas en la justicia fuerte, como recién comentaba Luciana en el caso de Vudú, sino que no sostienen con su presencia política lo que es el peronismo. El peronismo no se siente representado ni por Vudú ni por Beatriz Rosquet de Alperovich, y eso genera una turbulencia, una actitud inquietante por parte de las preguntas que todos nos hacemos, de qué manera se van a ir acomodando los tantos. Sí, es decir, una pequeña indisposición o una enfermedad abierta que no tiene una gravedad extrema por ahora, por suerte, coloca a la política argentina en una situación de crisis. El gobierno está en una crisis política. No se sabe mañana quién va a manejar la cantidad de reservas, porque Cristina, además, no solo manejaba todas las cosas económicas y políticas, manejaba el Congreso, manejaba cada ley que salía en el Congreso. Es decir, todas estas cosas, ¿quién va a manejar? ¿Zanini? Que tiene, digamos, que es más bien un secretario técnico que la asiste. ¿Quién? No se me ocurre. Moreno, Kicillof, que están totalmente enfrentados, piensan cosas totalmente distintas. Alguien en el Congreso. Y una de las grandes tentaciones de Cristina es hacer lo que hizo Néstor, es decir, no darle bola a los médicos, no soportar. Es decir, cuando vos tenés toda la... Además que te debe dar un gran desgaste y una gran adrenalina tener todo el volante tuyo, digamos, ¿no? Soltar ese volante para mejorarte debe ser dificilísimo. Néstor no pudo. Nosotros esperamos que Cristina pueda, porque que Cristina pueda dejar esa adrenalina y que pase lo que más o menos tenga que pasar para que ella pueda recuperarse. Es que no la va a dejar. Porque no hay sustitución no de la va a Cristina. dejar. Yo creo que no va a haber delegación. Y pensar en delegación de poder en este esquema me parece que es, es probable, estamos en Argentina, así que en Argentina es probable cualquier cosa, pero con el esquema de poder que tiene el kirchnerismo, es muy probable que ella decida hacer reposo y ejerza el poder. Digo, Kirchner dos días después de salir del sanatorio Arcos, fue a un acto en Luna Park. Sí, claro. ¿No? Sí, sí. ¿O no? Otro hecho fundamental es que la caída que tiene Cristina ocurre después del resultado electoral. Es decir, el golpe emocional que siente Cristina frente a algo que no esperaba, evidentemente no esperaba un voto castigo como el que hubo hacia ella. Lo reconoció, ¿no? Ni siquiera lo reconoció. Esta charla que fíjate, el golpe emocional personal convierte esto en una crisis política generalizada, porque como todas las personas, todo el poder está en una sola persona, y además no preveía Cristina un golpe así de las urnas, un voto castigo. Todo el mundo sabía, todos nosotros sabíamos que las encuestas estaban dando esto. No, es que yo insisto, lo vengo diciendo hace tiempo, Cristina se creyó su propia mentira. Sí. O sea, yo creo que ella cree lo que dice, no creo que ella diga, mirá qué guacha soy, como le estoy mintiendo, no, para nada. Una deformación. Ella cree en lo que está diciendo, es así. Pero ella se golpeó con la realidad entonces, Jorge, es cierto. Ella estableció un relato, ese relato no funcionó en la realidad, tuvo una evidencia bestial, brutal en las urnas, y de ahí deriva este problema médico. Mirá. Ricardo, a ver, todo me parece que hacemos votos para que la presidenta se recupere. Obvio. Y para que la institucionalidad argentina no sufra ningún tipo de nuevas afecciones y que lleguemos al 2015 todos juntos y votando de nuevo. Ahora, desde el punto de vista político, insisto que esta negación permanente es casi una negación de Estado lo que hace la presidenta, no solamente sin registrar lo que los opositores, el periodismo independiente, distintos sectores venían planteando respecto de la pérdida de votos permanente producto de su torpeza y su mala praxis, sino que fíjate vos que luego de ese domingo terrible donde la presidenta no reacciona, que parece groggy, que celebra la derrota sin explicar bien por qué, a los pocos días, cuando más o menos entra más o menos en realidad, empieza a tomar determinaciones sobre 4 o 5 puntos, impuesto a las ganancias, reconocen la inflación, que es lo que venían hace un año y medio y mucho más planteándose de la sociedad en forma permanente, es decir, que hay un reconocimiento tardío porque hay una negación de Estado frente a los problemas más grandes. Cuando Insaurralde le empieza a hacer campaña a Massa. Exactamente. Hay un hecho, Jorge, que es el de Nelson Castro. Nelson Castro ha estado aquí.
vamos a recordar bien que Nelson, cuando cada vez que dijo que pasaba algo en la salud presidencial, lo masacraron. Está en YouTube, cualquiera puede entrar y ver las cosas que le hizo este gobierno y los militantes mediáticos de este gobierno a Nelson Castro, destrozándolo permanentemente. Y lo único que hizo fue anticipar la verdad, anticipar lo que iba a ocurrir. Claro, pero parecía que lo que estaba diciendo con decir la verdad era desestabilizador, era una expresión de deseo y no una expresión de deseo, estaba tratando de explicar la gravedad del asunto. La gravedad del asunto llegó a que murió Néstor Kirchner, y la gravedad del asunto es que él dijo que Cristina tenía un problema emocional. Y la verdad que es cierto que tiene un problema. Pero ¿cómo no va a tener un problema emocional alguien que tiene absolutamente todo el poder sobre su espalda? Y no delega la menor cosa, porque el otro día ayer lo dijo en la entrevista que le hizo Rial. No confía en absolutamente nadie. En sus dos hijos confía. Solo los hijos. No se puede gobernar. Es decir, parece... No se puede vivir, no gobernar. Claro, no se puede vivir sin confiar absolutamente en el mundo nadie. Empresario, vos decís, cuando un tipo tiene liderazgo, es un tipo que delega, que lidera. El tipo que concentra todo y trabaja todo y se estresa y vuelca y hace volcar a su propia empresa, no está bien visto. Y me parece que aunque no son trasladables muchas veces los liderazgos empresarios a los liderazgos políticos, en este caso merece la pena detenerse sobre esto. Un líder es alguien que sabe delegar. Gracias por haber estado acá los tres. Quédate, después del corte seguimos con lo de Argentina Urgente, porque hay un par de buenas noticias para darte. Dale. Vos es que es raro cómo se va dando todo en el programa, porque hay cosas que no pueden pasar y que sin embargo pasan. Qué sé yo, que Cristina tenga que tomarse un mes de reposo, que no se sepa qué va a pasar con ella, que Vudú asuma. Nada de eso puede pasar. Y otras cosas que parecería raro que pasaran, pasan en serio. La campaña va muy bien, se están consiguiendo un montón de cosas para Pozo del Tigre y para Bartolomé de las Casas, para Coronel Solá. Es increíble, ¿no? Lo que tendría que funcionar no funciona y lo que nadie da dos mangos funciona de golpe. Pero bueno, nada, es así la vida. La campaña sigue creciendo, la recaudación llega a 1.595.000 pesos. 1.595.000 pesos y ya hay más de 6.000 voluntarios. Igual, insisto, son pocos, hace falta más voluntarios. Acá viven 40 millones de personas, 6.000 son pocos. Muevan el culo de la silla, hagan algo por los demás, dedíquense 1 hora o 2 por día, un día por semana o lo que puedan o lo que tengan ganas en dar algo importante de ustedes, que no es solo lo que tengan. Lo que ustedes tienen es lo menos importante que tienen. Lo más importante que tienen es tiempo. Entonces den tiempo. Fíjense de qué manera se pueden enganchar con algún local de Conin en algún lugar del país, de Conin o de cualquier otro lado, ¿no? Hay esta semana Coronel Solá, Pozo del Tigre y Bartolomé de las Casas empiezan a recibir las donaciones de agua y leche. Acordate que la página web con toda la información de la campaña es www.argentinaurgente.org www.argentinaurgente.org y el teléfono para comunicarte, que es gratis, es 0800, lo estás viendo ahora en pantalla, 0800-222-1620. 0800-222-1620. Da lo que tengas, guita, tiempo, contactos, gente amiga que pueda ayudar y vos mismo. Hoy, para despedirnos, te quiero contar la historia de unos 6.000 voluntarios, de uno de esos 6.000 voluntarios que se sumaron a la campaña, para que veas que no es ningún marciano, no tiene 3 patas, no tiene 42 ojos, es una persona igual que vos, tiene las mismas dudas que tenemos todos nosotros, nunca sabe qué carajo hacer, piensa que si ayuda a lo mejor lo van a currar, o sea, le pasa lo mismo que nos pasa a todos. Bueno, a ver, persona, ahí de otro lado, a ver.
Escuché esta historia. Empieza con la solidaridad y las ganas de una comunidad en Corrientes que se conmovió con la situación de Marisa González y decidió empezar a hacer algo para terminar con el hambre de agua en Formosa. Hambre de agua. A puro pulmón, Javier y Graciela, un matrimonio de Mocoretá, Corrientes, convirtieron la parroquia de su barrio en un centro de donaciones. Estábamos muy inquietos, ella preparando un encuentro de catequesis, mi señora es catequista, preparando el encuentro se le ocurre la idea de hacer algo, de movilizarnos. Y bueno, empezamos a darle forma a querer hacer algo por esto, ¿no? A no quedarnos al margen. Entonces, hablamos con el padre y empezamos a través de la iglesia y las instituciones a solidarizarnos, ¿no?, con los hermanos de Formosa. Vengan, chicos. Además, se organizaron con las localidades de Juan Puyol y Montecaseros para que hicieran lo mismo. Juntos acumularon más de 7.000 litros de agua envasada, cítricos y medicamentos. A través del padre José acá, párroco de la parroquia de acá de Mocoretá, nosotros, Nuestra Señora de Itatí, nos comunicamos con los sacerdotes de Montecasero. Padre José tiene a cargo la comunidad de Juan Pujol, que también participó, y Chajarí, Entre Ríos, ¿no es cierto?, con los dos sacerdotes de las dos parroquias de ahí, de María Auxiliadora y Santa Rosa. Y la sumatoria de toda esta gente de buena voluntad con las catequistas, ¿no es cierto?, salieron a la calle con la comunidad de San José Obrero también. ¿Qué fue principalmente lo que recibieron ustedes acá? ¿Agua y qué más? Agua, centralizamos en agua porque los escuchamos a ustedes que bueno, que lo que querían eran agua y medicamentos, centralizamos en agua y bueno, fue así. Hay una persona que donó 50 cajones de cítricos que también se va a cargar ahora para que los chicos allá de la zona también puedan disfrutar de una naranja. Solo les faltaba el transporte. Para eso se contactaron con la Fundación Conin y ellos derivaron la tarea a su centro más cercano, que se encuentra en Gualeguay, Entre Ríos. Fuimos hasta ahí para ser testigos de la caravana solidaria. Estamos llegando al centro Conin de Gualeguay, Entre Ríos. Desde acá saldrá un camión cargado con 1.000 litros de agua que además se encargará de juntar donaciones a lo largo de la provincia de Corrientes para llevarla a Pozo de Tigre, en Formosa. ¿Cuándo se enteraron ustedes de esta iniciativa de la gente de Corrientes de hacer llegar donaciones a Formosa? Nosotros ya teníamos donado acá en Gualeguay un viaje para transportar mercadería de una empresa de Gualeguay y por eso nos contactamos con Corrientes. Que habían visto el programa y de ahí... Habían visto el programa y al otro día, la mañana después del programa, me llamaron por teléfono para decirme una empresa de que nos donaban 2 viajes a Formosa o a Salta. Claudio, ¿qué fue lo que usted le dio por colaborar con esta campaña? Y miré el programa de la Nata, sí. El domingo de la noche, estaba mirándolo y dije yo voy a colaborar. Lo llamé para llevarle los fletes nada más. Claro. ¿Y usted ve el trabajo que hace con INI y decidió colaborar con...? Sí, exactamente. ¿Qué es lo que usted sintió cuando vio las imágenes de lo que estaba pasando en Formosa? Y yo no me la voy a dar de gran cosa, pero más o menos conozco. Yo anduve de los 16 años arriba de los camiones y que yo conozco el norte más o menos. Así que nosotros el norte más o menos lo conocemos, por eso yo veo esas cosas y yo había mandado un camión para allá. Tantas veces fui por laburo que una vez no voy a ir por llevarle algo a la gente de ahí. Es la realidad. ¿Qué le diría ahora a la gente? ¿Qué consejo le daría para que pueda colaborar? Y yo diría que traten de ayudar un poquito. Un poquito en retorno no va a hacer nada. Digo yo, no sé. Antes de cruzar a Corrientes, sumamos una parada en la localidad entrerriana de Chajarí, donde se siguió completando la carga. Después de 400 kilómetros, el camión llegó a Mocoretá. Todos los chicos del barrio cargaron bidones y botellas. Ninguno quería quedarse sin colaborar. Hasta escribieron cartas para que el chofer le entregara a la gente del Pozo del Tigre. De mi parte, por ahí la gente me conmovió,
porque también he pasado necesidades de chica, si bien no pasé sed, pero bueno, uno que vivió por ahí parte de eso, se conmueve un poquito más a veces que las personas que nacieron, tal vez, o sea, no los culpo por haber nacido a lo mejor con un poco de dinero, qué sé yo, pero bueno, uno que vivió la necesidad por ahí se conmueve más y tiene más ganas por ahí de colaborar. Entonces por ahí el llamado es a toda la población en general que ayude, que participe, que yo creo que no hay cosa más linda que ayudar al prójimo en realidad. Pedimos la colaboración de la gente y la felicidad de ver la colaboración de la gente, cómo se arrima a traer una botellita de agua, la emoción de los chicos por ahí. Estaría buenísimo que la gente se sume y que nos ayude también. Nosotros aportamos nuestro granito de arena desde acá, de Mocoretá. Ojalá mucha gente se contagie y nos ayude y haga, copie, aunque sea una partecita de lo que hicieron los chicos, en realidad, pues no lo hicimos nosotros, lo hicieron los chicos. Una hora después, la carga estaba lista para partir hacia Formosa. Bueno, te anotaste la dirección www.argentinaurgente.org. Lo que quieras, guita, tiempo, pero más que nada vos, porque hace falta. ¿Me entendés? Chau.